Signos vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos vitales, con el pastor José Brown. Buen día, amables y queridos buscadores. Bonito término para referirnos a la gente que está en sintonía a estas horas. Hemos venido hablando de la historia y pues hombre, es muy importante ubicarse uno dentro del concepto de la historia. La historia es lineal, eso ya quedó claro en el primer video, la primera entrega. En la segunda entrega estuvimos hablando nosotros sobre la historia sagrada o es secular. Y llegamos a ver cómo Dios interviene directamente en la historia. En esta tercera entrega vamos a mirar el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene la historia? ¿Somos realmente tan jóvenes como algunos creen? ¿O seremos tan viejos como la ciencia cree que somos? Yo he pretendido con estos videos y estas entregas acompañarnos, hacerlo juntos, ustedes conmigo y yo con ustedes, para ir aclarando una serie de conceptos que están en el inconsciente colectivo de la gente, del mundo, y que es bueno despertar a ello. Suponen, y es una mala suposición, que todo aquel que se dedica a las cosas espirituales, al espíritu, a la religión, al estudio de la Biblia, a predicar la bondad, son gentes como un poco alienadas de la realidad, y eso es mentira. ¿Cuánto tiempo tiene la historia, el cosmos, el universo, el hombre? El hombre es relativamente joven, pero el universo puede tener muchísimos millones de años. Pero miremos tres teorías para iniciar este tema. Hay una teoría que creo yo defiende mucho Aristóteles, y es: el universo es estático, siempre ha existido, siempre ha estado allí, desde un principio. La materia es eterna. No se crea ni se destruye, se transforma. Ese concepto del universo estático, amables televidentes y buscadores, es una teoría que hoy en día ya no tiene fundamento. No tiene fundamento. No existe tal cosa como un universo estático como lo pensó el señor Aristóteles. ¿Por qué razón y motivo? En 1929, un señor Owells empezó a notar que el universo se estaba moviendo, que estaba en expansión. Algunos pensaron que se estaba moviendo, pero desacelerando. Y más o menos hace unos 10 años le dieron el premio Nobel de Física a dos físicos que encontraron exactamente lo contrario, amable televidente. Y es que no solamente se está moviendo, sino que se está acelerando. Escúcheme, el universo no es estático. Qué pena con Aristóteles. El universo, según la ciencia, eso ya nadie lo discute, está en movimiento y en expansión. Quiero decirles que si se está expandiendo el universo, entonces el inicio del universo fue hace pocos miles de años, porque se suponía que se estaría desacelerando, porque fue hace millones de años el inicio, pero si se está acelerando es que no tiene tanto tiempo ese punto inicial que miraremos después. Teoría del universo estático, rebatida. Hay una segunda teoría que es: sí, Dios hizo el universo y se fue, no le interesa. Como no me interesa a mí en este momento qué está pasando con el tráfico en el centro de la ciudad,
Esa teoría habla del Dios creador, pero ausente, que nos dejó aquí a su suerte. Entonces yo pienso en esa teoría y digo, entonces Dios, siendo todo bondad, todo amor, nos pone aquí en el universo, nos abandona a la suerte y lo que hacemos es sufrir. ¿Qué tipo de Dios es ese? Esa teoría se rebate muy fácil mediante la presencia que Dios tiene en la historia. O sea, Dios crea el universo, la humanidad, pero se involucra con ellos en la historia. ¿Qué demuestra esa teoría? El pueblo de Israel. Amable televidente, esto es serio. El pueblo de Israel es odiado porque es la presencia de Dios en la historia. Ahí está, los babilonios como imperio, los egipcios como imperio, los griegos como imperio, los persas como imperio, Alemania como enemigo, los grandes enemigos del Islam, los grandes enemigos que ha tenido, Roma persiguiéndole y destruyéndole su templo, y ahí están los judíos, allí está Israel, el mismo pueblo, la misma ley y la misma tierra. Destruida la segunda teoría. La primera no es estático. La segunda, creó y se fue. No, Él está presente. Destruida esa teoría. ¿Cómo está presente? A través de la iglesia, a través de la Biblia, a través de la predicación, a través de la fe, a través del pueblo de Israel, a través de la historia, a través de los acontecimientos. Tercera teoría. Todo parte de un punto que los científicos llaman el punto singular. Entonces hubo un Big Bang, una gran explosión, y de allí se empieza a contar la historia, que esa gran explosión fue hace 13.7 billones de años. Algunos dicen que no tanto, que la Tierra y esa explosión Big Bang fue hace 4.6 billones de años. Allí cae todo el tiempo que usted quiera acomodar, amable buscador y televidente. Esa teoría del Big Bang no riñe con la Biblia. El universo estático, rebatida. El Dios que crea y se va, rebatida. Y el Big Bang tiene su explicación en la Biblia. Sin ser este un libro científico, porque no pretende ser un libro científico, no tiene una sola contradicción científica, amable televidente y buscador. Por eso le digo, yo quiero en estas entregas como ponerlo a usted de cara a una cosmovisión que también puede resistir serios análisis. Escrútela, búsquela, investíguela. En el principio fue la luz. Dios dijo, sea la luz. El principio, la Biblia habla, fue la energía. Y no es eso lo que dice la teoría de la relatividad, que energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Amable oyente, cuando la Biblia dice que en el principio Dios dijo, sea la luz, pudo ser el momento del Big Bang. ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuál fue el nanosegundo antes de esa explosión? Usted puede meterle allí millones de años por una razón, porque el tiempo está directamente relacionado a la energía y la masa. Mire usted la ecuación, energía es igual a masa por velocidad de la luz, tiempo. Así que, mi amable oyente, no hay ninguna contradicción. Pero por asunto de tiempo no vamos a ahondar mucho en ello, pero la más acertada de las teorías acerca del origen del universo es el Big Bang. Lo que pasa es que hay dos preguntas que los materialistas no pueden contestar. Hay un principio del materialismo que dice que el cuerpo, los cuerpos tienden a conservar su posición original
Lo que está quieto permanecerá quieto, la inercia de los cuerpos. Pregunta capciosa: ¿quién originó en esa masa inicial el primer impulso del Big Bang? Se destruiría la teoría famosa de la inercia universal de los cuerpos. Ese empuje original del Big Bang es Dios. Segundo problema de esa teoría del Big Bang para los materialistas, no para la Biblia. El segundo problema es este, muy sencillo. Para los materialistas la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, no tiene principio y fin, es eterna. Pero háblese usted con un materialista y le va a decir que en el Big Bang la energía se convierte en materia. Esto que estamos viendo nosotros como materia es energía apagada. Entonces, si la materia tuvo su origen en el Big Bang, luego la materia no es eterna. Se le cayó ese postulado ateo, señor. Pero bien, allí caben miles de millones de años. Pero viene una segunda inquietud, amable oyente, en estas entregas sobre la historia. La historia es sagrada, la historia tuvo principio, la historia es una línea. Y hoy en día vamos a hablar del tiempo que tiene la historia. El tiempo del origen del universo puede ser, como dicen los científicos, no sé de dónde sacan la cifra, 13.7 billones de años. O que la Tierra ya hablan de 4.6 billones de años. Pero el ser humano, aquí viene la sorpresa. Amables televidentes, mis queridos buscadores, amárrese el cinturón, porque le voy a decir a usted una cosa que puede revolucionar su cosmovisión. El hombre sobre la tierra no tiene millones de años. ¿De dónde saco yo eso? Bueno, mis hermanos, ¿sabe dónde empezó a contar los años del hombre? Primero, digámoslo así. ¿Por qué estamos en el año 2017, 2018, 2019? ¿Por qué estamos en los años 2015, 14? ¿Por qué? ¿De dónde empezamos a contar nosotros para estar en los años 2000? Respuesta: empezamos a contar los años desde el nacimiento de Jesús en Belén. El nacimiento de Jesús en Belén parte la historia. Desde allí empezó el año 0 de la era cristiana, 1, 2, 3, y vamos en el 2000 y pico. 2000 y pico, muy bien. El pueblo de Israel no partió la historia con Jesús, porque no creen que Jesús es el Mesías, sino que ellos siguieron contando. ¿Saben qué año está el pueblo de Israel, amable oyente? Están en el año 5775, 78, 80. Por ahí andan, en el 5780, pongámosle. ¿Desde dónde empezaron a contar ellos? Qué buena pregunta. Los cristianos empezamos a contar desde Jesús. Los judíos, amárrese su cinturón, empezaron a contar desde la creación de Adán y Eva. Dicho de otra manera, si Adán estuviera vivo, tendría una torta con 5.780 velitas. Solo tiene 5.780 años Adán, sí. Y que yo sepa, el pueblo de Israel es un pueblo inteligente, es un pueblo de gente sabia, es un pueblo listo, como dicen los españoles, llenos de premios Nobel. Y ellos te dicen a ti que Adán no tiene sino 5.780 años, sí. Entonces, los millones, 2.500 millones de años que dice la ciencia, no. El universo puede tener 13.7 billones, la Tierra puede tener 4 billones, pero el ser humano sobre la Tierra no tiene sino escasos 6.000 años. Entre otras cosas, no hay evidencia
de la historia humana, sino de 5.000 años a esta parte. Mesopotamia, Ur de los Caldeos, Egipto, el cercano Oriente, los grandes pueblos del Asia Menor. No tenemos referencia de años más atrás. ¿Será que es cierto, amable televidente y buscador? Mucho se podría decir sobre el tema, pero como estamos hablando de la historia y el tiempo que tiene la historia, ahí le estoy dando respuestas, mi hermano, con toda sinceridad y con todo el respaldo teórico de lo que estoy diciendo, para que se siente y lo discutamos con toda la tranquilidad. Escriba allí sus comentarios, siempre serán de buen recibo. Escriba sus comentarios, haga sus preguntas, que de eso se trata este programa. Este programa, Signos Vitales, es señales de vida. Pastor Brown, entonces lo que dice la ciencia acerca de tantos miles de millones de años, del hombre de Cromañón y de todo eso, no, mi hermano. ¿Será que contaban diferente? Porque, por ejemplo, Adán tuvo 900 años, Matusalén 996, y los grandes patriarcas vivieron muchísimos años. ¿Por qué eso? Escúcheme, la Biblia te da respuesta. Hay 3 formas de envejecer. Pregúntele usted a su médico, a su dermatólogo, vaya y le pregunta. Uno envejece por algo que se llaman telómeros, que son una parte de nuestro cromosoma, que se va debilitando con el paso de los años y entonces nos vamos envejeciendo por esa debilidad. Segundo, lo que llaman radicales libres. Por eso hay que comerse ciertos alimentos antioxidantes. Esos radicales libres destruyen nuestros tejidos. Y lo tercero, que es lo primero, hay algo que llaman fotoenvejecimiento. La exposición a los rayos solares bajaron el promedio de vida. Qué curioso. Antes del diluvio, Adán, Noé, Enoc, Abraham duraban muchos años. ¿Por qué? Bueno, Abraham no estaba antes del diluvio. ¿Por qué duraban tantos años, Pastor Brown? Porque el ecosistema no estaba tan expuesto a los rayos solares y a los ultravioletas. Cuando vino el diluvio, el hábitat cambió, la Pangea se convirtió en 5 continentes y quedamos expuestos a los rayos solares y se bajó el promedio de vida de los anteriores al diluvio a los que siguieron después del diluvio, y dice la Biblia, el promedio de vida de esa gente no será sino hasta 120 años. Búsqueme a alguien que dure más de 120 años hoy. Así que la Biblia hay que tratarla con seriedad. Pero en estos minutos que restan, déjeme decirle que como la historia es lineal y tuvo su origen hace 13 billones, 4 billones, miles de años, el ser humano no tiene más de 6.000 años. El ser humano, estoy hablando de la Tierra, es distinto al ser humano. ¿Para dónde va esto? Hoy estamos en el siglo XXI. ¿Cuánto más hay de historia si usted dice que la historia es lineal? Estamos llegando al final de la historia. Pero qué suerte que hemos tenido. De tantos miles de millones de años, ¿nosotros nos tocó el final? Sí. A nosotros nos tocó el final de la historia. Hay varias razones. Una razón profética. Se están cumpliendo las profecías bíblicas. ¿Cuáles, por ejemplo? El irrespeto a la vida, el alejamiento de Dios, la ridiculización de la profecía, el alejamiento del concepto de Dios. No queremos a Dios en la historia. La depravación del ser humano. Se acabó la institución familiar. La familia se acabó. Es una de las instituciones en vías de extinción. Ofendemos a los niños, abortamos en el vientre, confundimos los géneros, no distinguimos entre masculino y femenino, el orgullo gay, la sodomización de la sociedad. Todo eso estaba visto para los últimos tiempos. Seríamos otra vez una aldea global.
no habría distancias. Hoy en día yo en un aparatito en la mano puedo tener el mundo y todas las noticias en tiempo real. Todo eso estaba establecido así. Pero déjeme decirle en estos 5 minutos 3 etapas de la historia. Resumiendo, el cosmos puede tener muchos años, la Tierra puede tener muchos años, pero el hombre sobre la Tierra no tiene más de 6.000 años. ¿Y para dónde va todo esto? 3 etapas. Amable televidente y buscador, respetando su posición, quiero decirle que hoy en día estamos viviendo una primera etapa que yo he titulado democracias tontas, tontas, tontas. No hay cosa más tonta que la democracia. El primer postulado de la democracia dice que todos somos iguales, ¿cierto? Pero mire usted lo tonto. Como todos somos iguales, nos ponemos de acuerdo para votar y poner a uno que nos mande a todos. Entonces todos no somos iguales. Todos nos ponemos de acuerdo que uno nos mande. Y a veces cuando elegimos, esto queda dividido entre A y B, pero nos manda el que ganó entre A y B. ¿Por qué son tontas las democracias? Los países en el Oriente Medio y el Oriente Lejano, o los chinos, o los rusos, o otras naciones, no son naciones democráticas, son naciones totalitarias, dictatoriales. ¿Sí me entienden? Pero ¿qué pasa con las democracias de Occidente, Europa, Estados Unidos y América? Que le damos cabida a todo, por eso yo digo que son tontas. Quisiera tener aquí la lista, empezando por Londres, la capital de Inglaterra, tiene alcalde musulmán, y 8 ciudades importantes de Inglaterra, todas tienen alcaldes de orientación islámica. ¿Será que un cristiano puede ser alcalde en una ciudad de la órbita islámica? Tontas las democracias. Francia está en poder del Islam. En Alemania hay más de 5 millones de turcos que practican el Islam. En América Latina, abiertos a todo lo que puede ser negativo en la influencia y en la cultura judeocristiana. ¿Qué quiero decir yo con eso? Pues usted encuentra mezquitas en Occidente, pero no encuentra iglesias cristianas en los países del Oriente. Entonces, estas democracias que la gente piensa es el mejor sistema de gobierno, yo no diría que es el mejor, es el menos malo. Yo prefiero vivir en una democracia, aún con sus errores, que en una dictadura o en un país confesional, República Islámica de Irán. Yo prefiero vivir en las democracias, pero son tontas. ¿Qué pasa cuando todos reclaman derechos en las democracias? El derecho de las minorías, el derecho de los zurdos, el derecho de los niños, el derecho de las madres solas, el derecho de los padres solos, el derecho de los zurdos, el derecho de los hispanos, el derecho de los judíos, el derecho de los negros, el derecho de los indios. Todo esto se vuelve inmanejable. Al volverse inmanejable, inevitablemente llegamos a una segunda etapa, que yo le he dado en llamar anarquía, anarquía total. O sea, las democracias tontas pasan inevitablemente a la anarquía total. ¿Y qué pasa cuando las sociedades se anarquizan? Tal vez pasa lo que sucede en el libro de los jueces, en la Biblia, que cada cual hace como bien le parece, cada cual hace lo que le da la gana, cada cual hace sin pedir permiso a nadie. Y estamos viendo ese tipo de anarquía. Hoy en día en el tránsito, en las ciudades, en los colegios, el derecho de los niños, ya no hay autoridad. Las democracias han generado un caos de autoridad, que eso es la anarquía. La anarquía es todo vale, todo hay que aceptarlo. ¿Y qué pasa con una sociedad que se anarquiza? Inevitablemente se destruye, amable televidente. Entonces tiene que surgir la tercera etapa con la que quiero terminar. Democracias tontas, anarquía total, y la tercera etapa, profética, inevitable, control absoluto
Termino con eso. La sociedad mundial, con billones de años, con millones de años, pero el ser humano solo con 6.000 años en la historia, y viendo lo que está pasando hoy, estas democracias que son permisivas llevan a la anarquía, y si no hay un control absoluto, se acaba la civilización. ¿Qué quiero decir? Amable televidente, la Biblia habla de la dictadura final, el control. La dictadura final de la sociedad es que nos van a controlar totalmente, en forma absoluta. Y ya lo estamos viendo, la tecnología. ¿Quién se iba a imaginar cuando escribieron la Biblia en el capítulo 13 de Apocalipsis? Dice que vendrá un poder de control tan grande sobre los hombres y la humanidad que serán marcados con un microchip en la mano o en la frente. Y el que no esté con esa marca de control no podrá comprar ni vender. ¿Cómo le parece a usted que si usted no se pone cierta marca, que puede ser ese microchip, no le dan ni le prestan servicios médicos? Llega usted a una institución con una dificultad, con una enfermedad y le dicen, le pasan el escáner, no encuentran su identidad, le dicen no lo podemos atender. La Biblia habla, mi amable televidente, buscador, de una época donde la sociedad va a ser marcada. Yo quisiera ampliarle mucho más este concepto, pero le quiero dar una buena y una mala noticia para terminar. Primero, la buena noticia. Cuando ese poder mundial de control, usted ha oído hablar del número 666, esa marca es una marca de control. La mala noticia es esta, que todo el mundo será marcado. La buena noticia es esta, que si usted es un creyente en Jesús y está enterado de lo que yo estoy diciendo, Jesús saca a los suyos antes de que se implante ese control absoluto en la humanidad. Repito y escuchó bien. Viene Jesús por los suyos, llamémoslo la iglesia, y los sacará de la historia. Pero eso suena como a ciencia ficción, señor Brown. Vamos a tener más entregas, y en una entrega a futuro le voy a hablar a usted del bosquejo de la historia. Le voy a plantear aquí, le voy a dibujar la hoja de ruta de la historia. ¿Para dónde va la historia? ¿Qué sigue después de este siglo XXI? ¿Cuántos años más hay que esperar? ¿Qué pasará con las democracias, con la anarquía y con el control absoluto? Esté atento a estas entregas, mi hermano, y me encantaría recibir sus comentarios. Por ahora, ¿cuántos años tiene la historia en esta tercera entrega? El hombre sobre la tierra no tiene más de 6.000 años. Estamos viviendo la etapa de la anarquía y el control absoluto. Ya hay por ahí videos en las redes sociales que usted puede conocer o en el internet, busque y verá que ese microchip para controlar a la humanidad ya está implantado en muchas personas en el mundo, en las mascotas. Así que mi hermano, esto es extraordinario y maravilloso, y mi propósito es que escuche usted un mensaje que tiene sustento y razones serias y científicas, si se quiere, sociales y políticas, para entender que la historia tiene un propósito y que Jesús viene a consumar la historia. Sacará a su pueblo antes de ese control absoluto. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Cristo viene después del control absoluto a establecer su reino y demostrarle al hombre que sí se podía vivir en paz. Si el Señor Jesucristo no viene en el transcurso de estos días, la próxima semana tendremos
la cuarta entrega, el bosquejo de la historia. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown.